mí lo que me motiva personalmente es aprender a escribir, ¿no? Yo no siento que sea escribir per se, sino que quiero aprender a escribir, ¿no? Entonces muchas veces lo que hago es dirijo todas las lecturas que realizo por ese camino, ¿no? Y por lo mismo también los libros que busco escribir tienen también con aprender ciertos aspectos, ¿no? Pueden ser ciertos aspectos técnicos de la escritura o ciertas, por ejemplo, si quisiera meterme a escribir teatro en verso, no es porque quiero aprender el funcionamiento de las palabras en relación a una serie de aspectos técnicos, pero cómo funcionan sobre todo en un diálogo, por ejemplo, ¿no? O en un monólogo no necesariamente lírico, ¿no? O sea, en fin, ¿no? Entonces, a lo que yo apunto básicamente es a que de alguna manera cada experiencia de escritura me deje a mí un aprendizaje de escritura que luego va a llevarme a otros, ¿no? A otros poemas, otros libros. El fondo y la forma, si bien podemos pensarlos como entidades separadas, en un nivel son quizás la misma entidad, ¿no? Y que la forma que adopta un poema, un texto, un libro, ¿no? En general, debiera corresponder a la forma que tiene tu forma de entender esos contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, personalmente yo no trato de, digamos, de hacerme de una serie de herramientas técnicas y luego perpetuarlas para absolutamente todo lo que escribo, sino que más bien, dependiendo de las experiencias de las que quiero hablar, trato de encontrar la forma que deben de tener esos textos, ¿no? La forma es importante porque realza los contenidos en sí mismos, ¿no? En vez de hacer todos los poemas que uno escribe pasar por la misma criba o tener el mismo registro, ¿no? Se trata justamente de hallar dentro de la experiencia y por lo mismo dentro del lenguaje cuál es la forma que va a tener o que ya tiene de por sí, ¿no? Claro, se dice, ¿no? o se entiende, ¿no? Comúnmente que lo bello, digamos, es relativo y subjetivo al ojo de quien ve las cosas, ¿no? Yo creo que eso es en parte cierto y también creo que es en parte falso, ¿no? Creo que la belleza tiene una función social muy importante y creo que también que la belleza ha tenido históricamente, y creo que aún hoy la tiene, sinceramente hablando, la importancia de ser un bien efímero. La gente goza de belleza por muy poco tiempo durante su vida y eso es algo que se va rápido, ¿no? Y quizás esa sea uno de los aspectos que el arte ha tratado históricamente, ¿no? de captar para expresar y manifestar, ¿no? Ideas, experiencias, sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda, por ejemplo, en el caso de la poesía, todo lo que era el sistema de la métrica servía como un criterio de belleza que se hizo, que fue necesario, de hecho empieza por ahí, ¿no? Y hacia el siglo XX eso se va desmontando, ¿no? Con los movimientos de vanguardia y etcétera, ¿no? Hoy en día eso ya está deformado pues por este pensamiento posmoderno, ¿no? Donde ni la belleza, ni la verdad, ni el conocimiento que pueda darte la belleza de algo es posible, siquiera posible, ¿no? El tema con lo relativo es que es muy seguro, pues. No, la gente normalmente se limita a que las cosas tienen valor si tu subjetividad ha sido capaz de gustar de ellas, ¿no? Pero el tema es que el gusto va de la mano con el entendimiento, por un lado. Entonces, eso puede llevarnos o limitarnos a quedarnos, ¿no? En la esfera de lo subjetivo, ¿no? Pero el entendimiento de un texto no solamente pasa por la visión o la experiencia subjetiva que uno tenga leyendo un poema, por ejemplo, ¿no? Sino también entendiendo otros aspectos que dieron a luz dicho poema, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver con los aspectos culturales, contextuales, históricos, culturales, literarios, que están más allá de la subjetividad, ¿no? Entonces yo te diría que hay
en una dimensión hay una subjetividad, pero en otras podríamos hablar de una cierta objetividad. Mira, en lo personal yo diría que todo acto de lenguaje ocurre dentro de un panorama cultural y por lo mismo tiene un alcance social, ¿no? No creo que, por ejemplo, en el caso de El Sendero del Ir y Venir, tratándose de algo que pueda parecer muy personal, de una experiencia mía, pueda uno deslindarlo justamente de lo social, ¿no? El libro también, o el poema y otros poemas también se plantean como experiencias que otros tienen y pueden tener. En ese sentido, lo social, desde donde yo lo veo, se extiende no a hacerme de los típicos clásicos refritos y rancios discursillos sociales, ¿no? Algo que le encanta pues, a la mayoría, sino más bien conectar de uno a uno, ¿no? Conectar con los individuos, ¿no? Yo estoy seguro que una experiencia espiritual es algo que todos los individuos pueden tener por sí mismos, ¿no? Es algo que no ocurre en lo social, si tú lo quieres, ¿no? Es una experiencia subjetiva, personal e individual, ¿no? En ese sentido puede conectar con cualquier persona que lo tenga, ¿no? Hablando de ese poema, ¿no? Hablando, por ejemplo, del poema, de este texto de poemas mexicanos, bueno, o sea, trata sobre una tribu, cuántas familias viajan con sus hijos, con sus parejas. O sea, busca captar justamente un nivel de esa experiencia que puede ser llevado a cualquier persona, ¿no? Entonces yo diría, para responder tu pregunta, que necesariamente, o sea, está implícito y es inherente, digamos, la dimensión social de cualquier escritura, ¿no? Yo entiendo que el valor que pueda tener una obra literaria sale del esfuerzo y del sacrificio y de la visión y el talento, ¿no? Y del vuelo que un poeta o un narrador, etcétera, ¿no? Puede imprimirle a su trabajo, ¿no? Y el valor que estas obras tienen, el valor verdadero de estas obras se ven a lo largo del tiempo y nunca es un valor automático, ¿no? Y de hecho yo creo que debemos desconfiar mucho de justamente estos valores, entre comillas, inmediatos que tiene una u otra obra, porque el tiempo es finalmente el que va y la importancia que tenga esta obra en la cultura va a ser determinada a lo largo del paso del tiempo, ¿no? A eso quiero llegar, ¿no? Pero hay otro impacto del Internet que a mí me parece que es sumamente valioso y tiene que ver con hacerte llegar información, ¿no? Entonces uno puede encontrar muchísima información en la Internet que te puede servir como un catalizador para poemas, para obras de teatro, novelas, etcétera, ¿no? Depende cómo busca uno y qué busca uno también, ¿no? Hace unos años pude escribir un libro que se llama Anatomía Terpsícore, que se basa en una experiencia nuevamente muy personal, que es hacerme padre, ¿no? Y ver cómo una mujer gesta a otra y va creciendo y su cuerpo va cambiando, ¿no? Y bueno, el marco del libro pues es naturalmente como dice el título, ¿no? Es el de una diosa griega, ¿no? Toda la información que la encontré en la internet, ¿no? Fue una investigación, si tú lo quieres, internet, y pude acceder a enciclopedias en la internet exclusivas para todo lo que es la mitología griega y además libros de literatura, historia, geografía, filosofía, donde todos estos personajes y autores van apareciendo una y otra vez, ¿no? Entonces puedes acceder a través de estas enciclopedias a toda esa información textualizada, ¿no? En ese sentido, la internet es una herramienta poderosa y súper positiva, ¿no? Y bueno, y balancea un poco todo lo otro, ¿no? Que es más bien penoso, por decirlo menos, ¿no? Yo creo que ha mejorado bastante. Creo que hay muchas más personas escribiendo y creo que eso genera competencia. Aunque eso parezca extraño, ¿no?
y uno crea que esto es algo estrictamente individual y personal, ¿no? Sin embargo, los escritores, los artistas en general, escriben dentro de un medio, ¿no? Dentro de una cultura en sí misma, ¿no? Entonces, hay muchísima más gente y quizás los poetas estén leyendo más, ¿no? Quiero creer que están leyendo más. Entonces yo diría que sí, en líneas generales diría que ha mejorado con respecto a lo que ha sido, por ejemplo, los años 90, la década pasada. Yo creo que no. Creo que hay un reseñismo pura vida, como lo llama Gabriel Ruiz Ortega, y eso lo ves en los medios y eso lo ves también por lo general. Cuando hablo de medios me refiero a los periódicos, las versiones digitales o virtuales de los periódicos. O sea, el tema con la crítica es que muchas veces sirve para poner en contexto, ubicar dentro de un marco cultural más grande, ¿no? Y también tiene que ver, apunta a buscar más allá de esa subjetividad de la que hablábamos, esa objetividad, ¿no? Con la cual uno puede explorar dentro del libro, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy no necesariamente es crítica literaria, sino lectores en posiciones de poder, periódicos, ¿no? Estos periódicos virtuales, ¿no? Los conglomerados del comercio, por ejemplo, ¿no? Donde además, pues, o sea, ¿cuánto puedes decir de un libro en 200 palabras? Quizás más, quizás menos. ¿Hasta qué punto la riqueza verdadera que tiene un libro, ¿no? O sea, ¿cómo puedes revelar el regalo que tiene en tan pocas palabras, ¿no? Diciendo tan poco. Yo creo que imagino que ha pasado es que se estaba analizando mucho el tema de la crítica literaria y como estos reseñistas, reporteros, que también ocurre que son escritores, digo, ¿no? Que son escritores, como están en los medios, la gente pues en redes está siempre buscando la validación de estos individuos que no tienen pues realmente mayores conocimientos de literatura, ¿no? Digamos, un crítico literario normalmente es una persona que ha estudiado y que entiende cuáles son los procesos internos del libro, ¿no? Eso va mucho más allá de la actitud, ¿no? El tema de la actitud es que es una especie de pataleta infantil perpetuada por estos coloquialismos, conversacionalismos, ¿no? Todo este tipo de poesía ya que hoy en día es como una momia, ¿no? Es una actitud momia, ¿no? Y por cierto, esta actitud reaccionaria es hoy en día la actitud hegemónica, ¿no? Se cree que no, pero lo es, desgraciadamente, ¿no? La mayoría de poemarios, la mayoría de discursitos que se manejan estos poetas en recitales, en las redes, son así, todos, o la gran mayoría, ¿no? Son así. Entonces ya es hora quizás de ver que es eso el pensamiento hegemónico hoy día, ¿no? Yo creo que más bien, y por supuesto esto no debería agotar en ninguna medida el campo de acción ni de expresión de por ejemplo, la poesía, ¿no? Pero creo que más bien esta especie de globalización, ¿no? Estos soportes audiovisuales que hoy gobiernan, ¿no? Nuestra cultura, dan pie a justamente hacer esta especie de vínculos, ¿no? En presentaciones donde se pueda, digamos, hacer un feliz matrimonio entre estas diversas disciplinas, ¿no? Yo mismo he tratado, ¿no? Últimamente, este año y hace unos años, tratar de juntar justamente diversas artes para la expresión poética, pero eso no es algo que podrías ver en un libro, ¿no? Estamos hablando de algo que ocurre en vivo, como dicen, ¿no? Tipo concierto, ¿no? Y eso quizás se vincula a un aspecto de la poesía o de la actividad poética que tiene que ver justamente con la performance, ¿no? Cuando digo performance no estoy pensando yo ahorita necesariamente en la parafernalia actoral, ¿no?
sino estoy pensando más que nada en la lectura del poema, ¿no? De los poemas, ¿no? Es una ejecución verbalizada y en la medida en que sonido estamos hablando de necesariamente del vínculo que tiene con la música, ¿no? Entonces, con frecuencia se piensa, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Un músico se sube a escena y ha estado ensayando. Los poetas suelen llegar a los recitales y se tropiezan con sus poemas, como si no supieran bien qué mierda están leyendo. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que debiera haber quizás una especie de entrenamiento en la ejecución de los textos mismos, ¿no? Una ejecución que te permita captar todas las particularidades rítmicas, melódicas, que tienen que ver justamente con traer a la vida los contenidos y ser fiel a las formas que tienen los textos en esa ejecución, en esa performance, en el nivel de la recitación. Se juntan todos estos elementos que debieran ya estar, digamos, presentes en la escritura, en el mismo texto, ¿no? En ese sentido, sería esta performance recitativa, ¿no? Tendría que ver con traer a la vida los poemas, ¿no? Estrictamente hablando. Y yo también creía que hasta hace poco la poesía o el arte, por ejemplo, era inútil en el sentido práctico, pero creo ahora más bien que tiene un sentido, en términos prácticos todavía, muy necesario, ¿no? Y tiene que ver con que el arte en general es un espejo de la interioridad de los individuos al margen de, de sus relaciones sociales. Y por supuesto dentro de sus relaciones sociales, ¿no? Pero y un caso pues clásico, ¿no? Es la obra de Dostoyevsky, ¿no? Crimen y Castigo, ¿no? Te expone al lector justamente a tratar de entender que esa maldad gratuita también es parte de su propia interioridad, ¿no? Entonces el arte lo que hace es busca ser un espejo que te haga reconocerte a ti mismo y conocer cuál es tu sombra, por ejemplo, ¿no? Cuáles son tus debilidades, cuáles son tus defectos, ¿no? Y por supuesto también pues todo lo otro, ¿no? Cuáles son tus fortalezas, cuál es tu luz en suma, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cualquier persona en cualquier carrera que se le ocurra estudiar debiera tener un contacto directo con el arte, porque esos son aspectos que no pueden ser expresados de otro modo, ¿no? El arte es un fin en sí mismo, sí, digamos, o parece un fin en sí mismo, pero te va a decir, o sea, te va a hacer ver quién eres, ¿no? Quién eres más allá de cuál es tu nombre, ¿no? Más allá de cuáles son tus coordenadas. Y un poco lo que hace es vincular la interioridad del individuo a todas las otras interioridades que hay, ¿no? Del resto de los individuos.